ejemplo y nos quedamos una mirada markoviana de los procesos y nos quedamos ahora, esta es la mirada markoviana del proceso de, sí, del modelo de tolerancia. Este es el último modelo de sucesión que está propuesto por estos autores, Connell y Slater, y en realidad este es un ejemplo típico de un modelo nulo. Y ustedes van a ver por qué. ¿Estás mostrando algo? ¿Profe está presentando? No estoy presentando. ¿Estás grabando? No estoy presentando, entonces estoy hablando aquí. Hola. ¿Ahí me ven? Hola. ¿Se ve ahí? Sí, ahí se ve. Entonces, este modelo es un modelo nulo, que es teórico. Fíjense ustedes, cuando hay una perturbación, queda un espacio abierto, y según este modelo, cualquier especie, cualquiera, pueden llegar al sitio perturbado. Ya sea pionera, sucesional tardía. De hecho, bajo este modelo, estas categorías no corren porque todas las especies tienen las mismas probabilidades de establecerse. No modifican ni las condiciones ni los recursos. El ensamble de especies resultantes solo depende de quienes llegaron primero. ¿Ya? Este es un ejemplo típico de los modelos nulos en general en ecología y en ciencia se usan como un elemento de contraste. ¿Ya? Acá no hay interacciones, no hay condiciones ambientales que filtren la llegada de las especies y solamente, digamos, la comunidad que se va a estructurar en este lugar va a depender de los que llegan primero. ¿Ya? Ahora, este modelo, por supuesto que es difícil de probar, pero es lo más cercano a la mirada de Gleason, la mirada gleasoniana de las comunidades, en que las especies se establecían en un lugar solo en función, no sé, de si podían o no estar en un lugar. Por lo tanto, ni la competencia, ni la historia, ni nada era importante. Y la mirada clemenciana está asociada a facilitación. O sea, el modelo de facilitación es por definición, digamos, una proyección de la mirada clemenciana de la asociación, en que él decía, ¿se acuerdan ustedes que la competencia, la sucesión era un flujo de eventos, ¿no es cierto?, en que del estado 1 iba al estado 2, al estado 3, de una manera absolutamente predecible porque había un mecanismo que era la facilitación que iba permitiendo en forma ordenada que fueran llegando especies a medida que las condiciones ambientales iban cambiando, hasta llegar a lo que se llama, ¿no es cierto?, el clímax. Entonces, el modelo de facilitación es Gleason y el modelo de inhibición, el modelo de tolerancia, este es, me equivoqué, ¿no? Esto no es Gleason. Esto es, ya, voy a hacerlo en forma burda, ¿no?
Voy a borrar así. Y este es Clemens. ¿Ya? Y el otro modelo de tolerancia es el modelo de Gleason. Y curiosamente, la ecología se ha movido, la ecología de comunidades se ha movido entre Clemens y Gleason. Y como toda idea humana, estas dos posiciones contrapuestas han significado peleas, pero a combo, ¿eh? Hasta hace un tiempo, digamos, los clemencianos organizaban sus propios simposios. Y los gleasonianos sus propios simposios. O sea, había una intolerancia total. Pero con el tiempo han ido convergiendo, ¿ya? Hay una convergencia de ideas porque la verdad es que uno podría suponer que Clemens es el extremo de un gradiente y Gleason es el otro extremo. Y entre medio están todas las comunidades. Hay comunidades de acuerdo a Clemens, hay comunidades de acuerdo a Gleason, pero también hay comunidades que están en la transición. Entonces ahora hay una convergencia porque la verdad es que aquí hay un gradiente de tipos de comunidades. ¿Ya? No voy a entrar en el detalle de esto porque esto nos mete en otro tema que es la parte evolutiva. Y voy a parar aquí con la parte de sucesión. Y voy a parar acá, perdón. Ya. Y voy a pasar a la otra parte, a la otra clase que son las interacciones multiespecíficas. Y aquí yo les voy a pedir que me ayuden, ¿eh? La verdad es que he tenido que estudiar harto para esta clase. Les voy a mostrar. Ya, ahí está la parte. Interacciones biológicas. ¿Alguien tiene una duda respecto de la clase, de la materia de las sucesiones? ¿Mm? Solamente yo les digo que la sucesión es un buen ejemplo de procesos marcovianos que ocurren, digamos, la sucesión como problema puede ser atacado desde la perspectiva de los procesos marcovianos. Y por ahí uno podría probablemente hacer mucha innovar, ¿no es cierto? Y desarrollar alguna investigación interesante respecto de cómo los procesos marcovianos han sido utilizados en ecología para entender la dinámica de las comunidades, o sea, la sucesión ecológica. Ahora nos vamos a ir a otro punto de vista en que nosotros, hasta este momento, bueno, vamos a entrar ahora de lleno, ¿no es cierto?, a la complejidad de los sistemas ecológicos. Este es un sistema ecológico, es un ecosistema que representa en este momento una red trófica, ¿no es cierto? Y nosotros hasta este momento hemos trabajado con interacciones binarias de depredación, de competencia entre organismos de un mismo nivel trófico, pero ¿cómo ahora enfrentar todo simultáneamente? ¿Ya? A través de la llamada la ciencia de la complejidad. Y esta idea de tratar con sistemas complejos ya es una moda en ecología, y no solamente en ecología. Aquí lo que ustedes ven son un montón de revistas que tratan el problema. Complejidad ecológica, Computational Complexity, la revista Science siempre Complex System, Journal of Complexity. O sea,
la teoría de sistemas complejos, como los sistemas ecológicos, Acá está. es un área de investigación muy interesante que Cierra la puerta de tu uno, digamos, yo Ahí no te conectas tengo por formación en audífonos si esa tienes línea, así que escuchar la solamente pantalla. puedo rasguñar un poquitito allí porque aparece un montón de herramientas metodológicas que lo superan a uno. Pero si uno quiere de verdad enfrentar el problema, por ejemplo, el problema del cambio climático, enfrentar, por ejemplo, el problema de la pérdida de especies y la biodiversidad, tenemos que entrar con herramientas. Porque ya sabemos, por ejemplo, que se producen lo que se llaman las cascadas tróficas, o sea, aparecen los efectos indirectos. Y todo ese tipo de fenómenos hacen muy difícil utilizar ya la mirada de los modelos de Locke-Volterra. Aquí yo tengo depredación, aquí yo tengo una especie que se ve afectada por una especie y una especie que se ve beneficiada. Estas son interacciones de depredación o en general interacciones antagonistas en que una se ve perjudicada. Acuérdense ustedes, el círculo significa efecto negativo y la flecha significa efecto positivo. La competencia, efectos negativos de una mutualismo, efectos positivos, comensalismo, acá un efecto positivo, pero este no tiene efecto negativo. Esta especie no es afectada. ¿Ya? Entonces ahora vamos a tratar de teorizar un poquito más allá de los modelos de Locke-Volterra, usando la lógica de los modelos de Locke-Volterra, hacia una mirada más compleja. Uno podría pensar que el efecto que tiene la especie X sobre la especie Y podría representarse de esta manera. ¿Cómo? Esto dice, esta es una derivada, ¿no es cierto?, que me dice de cómo cambia la tasa de crecimiento poblacional con pequeños cambios de la especie X. D de I en dt en relación a dx, ¿ya? Entonces aquí nosotros tenemos una ecuación diferencial que podría representar los efectos. Entonces, esto acá en términos globales, ¿no es cierto? Esto podría ser positivo o podría ser negativo. El signo está implícito en esta estructura matemática que se llama grafo, o digrafo le llaman. El dígrafo es una estructura matemática. Profe, Sí, dígame. Luciano creo que está hace rato esperando que lo acepte. Ya. Que no lo puedo hacer. Esa es la gracia que tiene el Zoom. Va, ¿qué pasó acá? Se me abrió esta cosa. El Zoom. A ver, la gracia que tiene el Zoom. Porque el Zoom te... A ver, ¿y por qué no veo al Luciano? Se enojó y se fue. ¿No lo veo? No lo sé, me dice que no ha logrado entrar. Ahí, A ver, Luis. a ver. Ahí está. No lo veo. No lo veo. Dile que me llame. Dile que trate de entrar. Ahí le estoy diciendo. Pero no lo veo pidiendo entrar. Ahora no me contesta. Ya, bueno, te intento. ¿Qué hago? Bueno, seguimos nomás. Avísame, Rebeca, cuando aparezca de nuevo. Ok. Como les decía, esta es una estructura matemática, digrafo. Es una... O sea, en el fondo el digrafo son dos elementos,
¿no es cierto?, que están conectados, pero en forma direccional. Hay una direccionalidad en esto. Entonces acá nosotros podemos empezar a trabajar con el digrafo para ahora empezar a construir una red de interacciones un poquito más complejas. Entonces, por ejemplo, podríamos modificar las ecuaciones Lotka-Volterra de modo más adecuado y ver si existe una manera más generalizada de representar las interacciones biológicas de un punto de vista matemático, ¿ya? Entonces aquí yo les presento, ¿no es cierto?, las ecuaciones Lotka-Volterra para poblaciones en competencia, ¿no es cierto? Y uno podría empezar a trabajar las ecuaciones de una manera un poco diferente. Fíjense ustedes que yo podría, estas son las ecuaciones Lotka-Volterra, lo que yo he hecho acá, puta ya. Ay, señor, a ver, este hombre, Ahí llegó. Ya, Luciano. Ya. Entonces, estas son las ecuaciones. Fíjense ustedes que lo que yo he hecho acá en esta ecuación es tomar esto y dividirlo por N1 y N2. Entonces tengo ahora una ecuación que se puede representar de una manera levemente diferente, ¿no es cierto? Pero si yo factorizo estos términos, yo podría tener una representación alternativa de los modelos de Lotka-Volterra, en que yo tengo la tasa de crecimiento de la especie 1 per cápita de n en dt dividido por n, eso es la tasa per cápita, es igual a su tasa de crecimiento poblacional, que es una constante, tasa intrínseca, menos el efecto de la competencia intraespecífica, menos R1 alfa 1 a N1 por N partido por K1, más menos el efecto de la competencia interespecífica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo una constante y aquí tengo otra constante, y lo mismo para la especie 2. Entonces uno podría decir que uno podría simplificar esta ecuación de Lotka-Volterra en dn1 partido por n1 en dt es igual a un caso 1, una constante. Nosotros ya sabemos que ese caso 1 es la tasa intrínseca de crecimiento. Alfa 1, 1, o perdón, no es alfa, A 1, 1. Aquí yo digo alfa y J es distinto de A y J. Este es el efecto, ¿no es cierto?, sobre la tasa per cápita de crecimiento poblacional. Entonces, y este es alfa, es el efecto sobre la tasa de crecimiento poblacional, que viene de acá. Alfa, de aquí surgió esto. Entonces, aquí aparece, yo puedo linealizar la ecuación diferencial para Lotka-Volterra como una suma de efectos, ¿ya? Esta es la constante, estos son los efectos intraespecíficos y estos son los efectos interespecíficos. Entonces uno podría pensar que uno podría empezar a agregar términos en la medida que yo voy teniendo, por ejemplo, que otras especies van a afectar la tasa de crecimiento per cápita de la población 1. Entonces aquí yo estoy generalizando, o dicho de una manera matemática, estoy linealizando las ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Y esta ecuación que está acá, puede ser representada a través de un digrafo, que ya algo hemos aprendido, ¿no es cierto?, que tiene los efectos de la especie 1 con la especie 2 y los efectos intraespecíficos de la especie 1 sobre la especie 1, que está aquí, y los efectos intraespecíficos de la especie 2 sobre la especie 2. ¿Ya? Ahora, uno podría decir ahora, ¿cómo funcionaría esto en las ecuaciones de depredación? Veamos. Este es el Lotka-Volterra básico. Focalicémonos sobre este Lotka-Volterra. Si ustedes se recuerdan o si miran su apunte, van a darse cuenta que la ecuación de Lotka-Volterra para la presa y para el depredador estarían representados por esta expresión, Rx menos alfa xy igual a beta por xy menos mu de y. Esta es la respuesta funcional y esta es la respuesta numérica.
¿Se acuerdan ustedes de eso? Entonces ahora lo que yo voy a hacer es tratar de llevar a una expresión per cápita. Entonces lo que voy a hacer acá, voy a dividir X, voy a factorizar, acá factorizo por X, aquí factorizo por Y, y me queda la tasa de crecimiento per cápita es igual a R menos alfa I, y la tasa de crecimiento per cápita para el depredador es menos mu más BX. Entonces ahora yo tengo mi expresión general en que tengo yo ahora una capacidad, un caso 1 menos alfa 12 x2, ¿ya? De x2 en dt, x2 dividido por x2 es igual a k2 más alfa 21 x1. En términos generales, tengo de nuevo que la ecuación de Loca-Volterra para presa y depredador se puede linealizar. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo la ecuación, la tasa per cápita de crecimiento poblacional de la especie 1, es una linealización, es una combinación lineal de efectos, ¿ya? Y esta es la tasa per cápita de la especie 2, digamos, una linealización de los efectos, ¿no es cierto?, tanto intraespecíficos como interespecíficos, que no hay, ¿no es cierto?, el signo incorporado, ¿no es cierto?, de alguna manera en los alfa sub j. Ahora, fíjense ustedes, si yo ahora le meto autolimitación, que también vimos esta expresión, tengo la expresión logística, ¿no es cierto? Este es el efecto del depredador para la presa en crecimiento logístico, y el depredador crea de la misma manera, haciendo el mismo procedimiento uno llega también a una linealización. Entonces uno sabe que está hablando de presas, entonces tengo la tasa intrínseca, la competencia intraespecífica, ¿no es cierto? Porque está acá. Y tengo el efecto del depredador sobre la tasa per cápita de crecimiento poblacional. Y aquí tengo para la especie 2, tengo un K sub 2 que es negativo, acá, esto, ojo, cuidado, bueno, ustedes son matemáticos, ¿sí? Saben que uno que uno puede sumar, pero los términos llevan su propio signo. Entonces, acá tengo yo el efecto de la especie 1 sobre la especie 2. Entonces, de nuevo, yo puedo linealizar. Y esto es interesante porque si yo linealizo los términos, en el fondo todo esto son ecuaciones diferenciales. En el fondo, lo que hay implícito acá, los efectos per cápita de las especies, tanto intra como interespecíficos. Tengo el digrafo. Entonces, este es el digrafo para el modelo Loca-Volterra básico, ¿no es cierto? Y este es el digrafo para el modelo Loca-Volterra con autolimitación de presas. Entonces, aquí hay un comentario, ¿ah? Generalmente, cuando uno trabaja en ecología de ecosistemas, y eso lo vamos a ver en la próxima clase, las interacciones tróficas implican también un flujo de energía, desde X1 a X2. Y aquí hay una forma de representarla. Es una línea gruesa, ¿no es cierto?, que no tiene signos en rigor ni positivo ni negativo. Significa sencillamente que desde X1 hay un flujo de materia y energía hacia X2. Entonces, esto es el digrafo, pero desde el punto de vista dinámico, y este es un digrafo, pero desde el punto de vista del flujo de la materia y la energía, para que a veces uno se confunde. Yo no sé si tienen alguna duda ustedes con esto. Lo que quiero decirle es que uno puede linealizar todas las interacciones biológicas. Todas las ecuaciones de Loca-Volterra pueden ser transformadas en una expresión más general, que me va a permitir entonces después generar una matriz de interacciones o una matriz de efectos a partir de un sistema de ecuaciones diferenciales que no tienen por qué ser dos especies. Por ejemplo, acá yo les pongo algunos ejemplos. Esta es una presa más dos depredadores. Acá tengo yo dos depredadores que están consumiendo sobre una presa, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, acá nosotros podemos inmediatamente, esto nos dice, esto es el flujo, esto es termodinámico, esto no lo vamos a analizar. X1 tiene un efecto positivo sobre la tasa de crecimiento poblacional de la especie 2,
este X1 tiene un efecto positivo sobre la tasa de crecimiento. Profe, Sí, ¿podría mostrar de nuevo cómo obtuvo las constantes en el proceso de linealización al principio? acá. Sí. ¿Sí? Pero muestre los Caboterra puro Ahí. primero. Ah, ya. Lo que yo hice fue dividir por N1. Después me queda R1, factor de... Porque yo lo que hice fue tomar Dividir por N1. menos esto por K1. ¿Okay? Me queda... me queda eso. ¿Entiendes? Ah, perdón, aquí hay una cosa interesante. Aquí yo estoy explicitando un término que no existe en el modelo de Locavolterra. Perdón, que existe pero no está implícito, que es el efecto de alfa 1. El alfa 1, está buena tu pregunta, ¿te fijas? Alfa 1, 1 por Alfa N1. 1. Claro. Ese es el efecto de la competencia intraespecífica. Es el efecto per cápita que tiene un individuo de especie 1 sobre otro individuo de la especie 1. Es una manera, con esto estoy tratando de homogeneizar la. Entonces ahora tengo yo un alfa 1, 1, el efecto de la especie 1 sobre sí misma, y alfa 2, 1, el efecto de la especie 2 sobre sí misma. Entonces, una vez que yo tengo esto, yo puedo ahora sumar, ¿no es cierto? Bueno, yo puedo esto separarlo también acá, separo esto y separo esto, y si yo sumo me queda R más esta expresión que está acá, R por esto, más R por esto. Y ahí tengo. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, son puros parámetros. R1 es un parámetro, alfa 1, 1 es un parámetro, caso 1 es un parámetro, y por lo tanto a este parámetro le voy a llamar A1, 1. Y a este parámetro, que está acá, le voy a llamar A1, 2. Ahí está la ecuación lineal. Sí, sí. Entonces aquí, o sea, lo que yo quiero llevar, si yo soy capaz de linealizar estas expresiones, o sea, si me doy cuenta de que yo puedo linealizar estas ecuaciones diferenciales, denme el digrafo que quieran y yo les voy a poder calcular el sistema de ecuaciones diferenciales que está implícito dentro de este digrafo, que en el fondo es lo que vamos a ver ahora. ¿Ven? Acá yo les estoy dando una interacción que será una presa y dos depredadores. Esto es competencia, ¿cierto? Entonces yo sé, por ejemplo, veamos para el caso 1. Esta es la tasa de crecimiento poblacional, ¿ya? Y acá está la tasa de crecimiento per cápita. Entonces yo sé que la presa tiene una tasa intrínseca de crecimiento poblacional, menos el efecto competitivo de la especie 1 sobre la 1. Esto viene del modelo de Locavolterra, del modelo logístico. Y este término cuadrático se da cuando ustedes, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, si yo tengo de n en dt, Rn factor de 1 menos n partido por k, yo aquí factorizo, me da, perdón, no factorizo, sino que lo desarrollo el término, me da Distribuyo. Rn menos Rn partido por k, esto es igual a n factor de r menos r partido por k, pero si yo ahora esto lo llevo para acá, me queda R, que es un caso 1, ¿no es cierto? Partido por Rx, R partido por K por N. Entonces, en el término, en la ecuación per cápita, me queda la expresión simplificada. Me queda el caso 1, que en este caso es R, y me queda R partido por K, que es alfa 1, 1 por X1. Ahora, y acá tengo los depredadores. El depredador, recuerden ustedes que el depredador en ausencia de la presa, cuando todo esto es cero, tiene una tasa intrínseca de crecimiento negativa. Ese es, por definición, el modelo de Locavolterra. Pero yo puedo ahora, fíjense ustedes, la especie 2 tiene un efecto
¿no es cierto?, de competencia intraespecífica, que está acá, ya sabemos que se puede derivar del modelo logístico. Acá tengo el efecto, ¿no es cierto?, del consumo de la presa. O sea, acá está la respuesta funcional de la presa, del depredador, por una función de conversión. Entonces, esta es la energía que me entrega la especie 1 a la especie 2, menos su competencia intraespecífica y menos una tasa cápita intrínseca que me define que bajo la condición en que las otras especies no existen, esa especie se va a la extinción. Y para la especie 3 tengo lo mismo. La especie 3, ¿no es cierto?, remueve energía de la especie 1, alfa 1, 3, X1, por X3, aquí está la respuesta funcional. Entonces yo paso esta expresión completita acá, se fija, alfa 1, 3, pero la multiplico una función de conversión, que me dice cuánto de lo que yo le saqué a la población 1 se va a transformar en depredador, menos su propia competencia intraespecífica y menos el efecto negativo intrínseco que tiene la especie en ausencia de interacción. Entonces, si yo factorizo por X1, por X2 y por X3, aparece ahora un sistema de 3 ecuaciones diferenciales linealizadas. O sea, bueno, ustedes se pueden dar cuenta que trabajar con una ecuación diferencial linealizada es más fácil que trabajar con una ecuación diferencial que no está linealizada, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y desaparecen los términos raros, yo simplifiqué mis parámetros, no hay ninguna relación no lineal, por lo tanto estoy en una situación matemática que me permite hacer algunas cosas interesantes que vamos a ver inmediatamente. Ahora, fíjense, yo no voy a entrar en el detalle, pero esta es una cadena tritrófica, ¿ya? Tenemos la especie 1 que alimenta a la especie 2 y alimenta a la especie 3. Ojo, este es el flujo. O sea, está puesto aquí para que ustedes distingan. Esto es la mirada termodinámica, cómo la energía fluye a través de la red trófica, pero acá están las relaciones dinámicas. Acá es una tasa de transformación o una velocidad de transformación o de paso de energía, y esto es el efecto que tiene la especie 2 sobre la tasa de crecimiento poblacional. Es esto, que son distintas. Uno es flujo de energía y el otro es un efecto sobre la tasa de crecimiento poblacional de la especie 3. Entonces, ustedes, este sistema de cadena tritrófica la pueden representar en un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Se fijan? Ustedes pueden empezar inmediatamente al tiro, decir, ya, de X1 en dt, esta tiene su propia tasa intrínseca, R1 menos X1, menos el efecto per cápita de la especie 1 sobre sí misma, menos la remoción de individuos que me hace la especie 2. Perfecto. La especie 2 es el efecto, ¿no es cierto?, per cápita, es la transformación de energía o cuántos de los individuos consumidos de la especie 1 se transforman en individuos de la especie 2, pero yo tengo una resta acá. Hay individuos de la especie 3. La especie 3 me está sacando individuos y por lo tanto aquí tengo la ecuación que representa el consumo de los individuos de la especie 3 sobre la especie 2. Y finalmente la especie 3 es muy parecida o es la misma que la ecuación del modelo de Lockwood-Terra. Este es el factor de conversión, respuesta numérica, menos un parámetro que es casi constante que es negativo. Entonces yo esto lo transformo en una ecuación lineal. O sea, fíjense ustedes, si yo les doy un grafo, no se los voy a preguntar en la prueba, desgraciadamente. Ustedes podrían, si yo les doy un digrafo como este,
ustedes debieran ser capaces de construir las ecuaciones diferenciales, que dan cuenta de las relaciones, de los efectos dinámicos que tienen las especies entre sí. Veamos otro caso de predación intragremio, cáchense. Esto es súper bonito, o sea, de nuevo, esta es la mirada termodinámica, flujo de materia y energía. Pero acá yo tengo dos depredadores, X1 y X2. Esto debería, a mí no me gusta cómo está, debería estar acá arriba para hacer el símil del nivel trófico. Están consumiendo individuos de la especie 3, ¿ya? Pero aquí hay un depredador que está consumiendo, ¿no es cierto?, a la especie, a uno de los depredadores. Entonces, esta expresión tiene una expresión de una ecuación diferencial que finalmente se puede linealizar. Échenle una mirada con detalle y se van a dar cuenta que no es complicado. Si yo les doy un digrafo, ustedes deben ser capaces de expresar esta en forma matemática y muy bonita y ordenada, ¿no es cierto?, un sistema de ecuaciones para 3 especies. Entonces, lo que tenemos en el fondo, por ejemplo, en el caso de la especie presa y depredador, tenemos una presa con un tamaño poblacional X1 y tenemos un depredador que tiene un tamaño poblacional X2. El efecto de la especie 1 sobre la especie 2 es el cambio que expresa la tasa de crecimiento de la especie 2 frente a cambios de la especie 1. Y ese es el efecto A21. Y ahora nuevamente en este caso es positivo, ¿ya? Pero y para el caso del depredador es el efecto, de la presa, el efecto de la presa al depredador. Y este es el efecto del depredador a la presa. Esta es la tasa de crecimiento de la especie 1 y cómo cambia esta variable o este parámetro cuando cambia un poquitito la población del depredador. Y esto es negativo, este es el efecto de la especie 2 sobre la especie 1. Entonces uno podría pensar ahora cómo yo puedo ahora juntar todas estas ecuaciones y generar las interacciones multiespecíficas. Entonces, uno podría decir, yo tengo una comunidad con n poblaciones de tamaño X1, Xn, y yo voy a definir una estructura matemática que se llama el jacobiano. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es el jacobiano? Es la matriz de las derivadas parciales que representan los efectos que ejercen las especies J sobre las especies I. Formalmente es una matriz de derivadas parciales. Entonces, los A, aquí hay que tener cuidado porque algunas veces le ponen A, otras veces le ponen alfa, pero estos son los efectos de la especie J sobre la tasa de crecimiento poblacional de la especie I. Entonces yo podría entonces generar, antes de llegar al jacobiano, pero yo puedo construir el jacobiano, aquí hay una especie de ¿cómo se llama?, de resumen. Yo tengo, este es el modelo de Loca-Volterra generalizado. O sea, el efecto, la especie 1, la tasa de crecimiento de la especie 1 puede ser afectada por una suma de efectos que va desde la especie 1 a la especie n. Y eso pasa para la especie 2, para la especie 3, para la especie 4. Ahora, el jacobiano es, como les decía, la estructura que incluye a las derivadas parciales, que son los efectos de la especie J sobre la especie I. Entonces uno puede tener ahora en el equilibrio, uno podría decir, ¿qué pasa en el equilibrio? Esto es el equilibrio. Yo podría construir el jacobiano de esta manera, ¿ya? Alfa 1,1, X1 en el equilibrio, alfa 1,2. Entonces aquí tengo el efecto de la especie 1 sobre sí misma, el efecto de la especie 2 sobre sí misma. Aquí tengo el efecto de la especie 2 sobre la especie 1 y aquí tengo el efecto de la especie 1 sobre la especie 2. Aquí no hay, en rigor, digamos, matemáticamente hablando, lo que importa, no importa la naturaleza de la interacción. Yo tengo
formalizada la interacción, pero uno cuando está trabajando, uno sabe que la especie 1 puede ser un competidor, o sabe que la especie 2 puede ser un depredador, y eso no hay que perderlo de vista. Ahora, este jacobiano se puede también representar de esta manera, que a mí me parece que es la manera más interesante, porque aquí tengo entonces yo un producto de las densidades en el equilibrio, esto es en el equilibrio, por la matriz comunitaria. La matriz comunitaria son los efectos per cápita, incluye los efectos per cápita de la especie J, ¿no es cierto?, es los efectos de la especie J sobre la tasa de crecimiento per cápita de la especie I. ¿Se fijan? Entonces, A sub I es la matriz de los efectos per cápita. Y esta es la matriz de los efectos de los efectos sobre la tasa de crecimiento poblacional. A veces se confunde. Ahora, ¿por qué se confunde? Porque los signos de las interacciones no van a cambiar. Siempre, si es competencia, va a haber un efecto negativo, negativo, positivo, positivo. Y vamos a ver que a veces, como a veces uno no tiene los valores, uno bastaría trabajar con los signos de las interacciones. Entonces yo tengo ahora una matriz de signos. Pero si yo tuviera la posibilidad de calcular estos efectos, aquí hay números. Pero si en el peor de los casos, vamos a ver ejemplos, si yo no tengo datos, al menos yo debiera tener el signo de la interacción. No sé si está muy complicado. ¿Alguien tiene un comentario? A mí se me fue lo que dijo que la matriz comunitaria mostraba los efectos per cápita y el jacobiano que representaba. Los efectos poblacionales, los efectos de la especie J sobre la tasa de crecimiento poblacional de XY en DT. Y acá el efecto de la especie J sobre DXY partido por XY DT. ¿Te fijas? Esta es la tasa de crecimiento per cápita. Acuérdense ustedes, chuta, uno aquí empieza como a tener que integrar. Acuérdense ustedes que de N en DT es Rn. De ahí venimos, de allá vamos. Venimos de por allá. Entonces yo les decía, bueno, si yo divido por N, yo tengo la tasa de crecimiento per cápita. Esta es la tasa de crecimiento poblacional, ¿verdad? Y esta es la tasa de crecimiento per cápita. Entonces, cuando se habla de matriz comunitaria, elementos que hay acá son los elementos de los efectos de las especies sobre las tasas de crecimiento per cápita. Estos son los efectos de las especies sobre la tasa de crecimiento poblacional. Ahora, pero en la práctica, estas matrices, al menos los signos de las matrices, los signos, son idénticos, como lo vamos a ver inmediatamente. Y muchas veces cuando se ha aplicado esto, imagínense ustedes cómo poder estimar estos parámetros. Entonces uno le dice, bueno, al menos lo que se llama el loop análisis, que vamos a ver inmediatamente, te pide al menos los signos para poder decir algo. Por favor, si no entienden, es posible que yo no lo esté explicando muy bien. Si me he tenido que meter aquí a tratar de entender este quilombo, como dicen los argentinos. Ya, ahí está la tasa. Esta es el jacobiano, en que están los efectos de la especie 1 sobre la especie 1, los efectos de la especie 2 sobre la especie 1, los efectos de la especie N sobre la especie 1. La diagonal, si ustedes se dan cuenta, son los efectos intraespecíficos
de X y en de 1 en D1, de 2 en D2, de 3 en D3. O sea, este es súper lindo, es bonito, a mí me encanta. La estructura matemática esta es súper bella, yo la encuentro linda, no sé, hasta una poesía le podría hacer a esta cuestión. Ahora, en la diagonal, Una décima. una décima. En la diagonal están los efectos intraespecíficos. Y las interacciones pueden ser competencia, mutualismo, depredación. O sea, los efectos de cada uno de estos componentes estaría representando ahora en un sistema real un tipo de interacción biológica. Ahora, ¿qué puedo hacer yo con esto? Bueno, yo puedo ya, fíjense, me voy a pegar un salto. Cuando teníamos esto, uno tenía el sistema de ecuaciones. Pero ahora yo puedo construir el jacobiano o la matriz comunitaria de manera directa, porque yo ya conozco las propiedades. Por ejemplo, en un efecto de competencia, en una interacción de competencia intraespecífica, esta es la matriz comunitaria. Aquí están los efectos de la especie 2 sobre la tasa de crecimiento per cápita de la especie 1. ¿Ya? Esto, la especie 2 sobre la especie 1 tiene un efecto negativo, entonces el alfa 1, 2, perdón, al revés. El alfa, aquí hay que tener cuidado, tiene que ver con la matriz, con el jacobiano. Y los A tienen que ver con la matriz comunitaria. Esta es una cuestión que, o sea, desde el punto de vista matemático hay que tenerlo claro, pero desde el punto de vista de la matriz, las propiedades del jacobiano o la matriz comunitaria, las propiedades cualitativas, por así decirlo, son más o menos las mismas. Aquí tenemos depredación, entonces yo veo este digrafo y construyo inmediatamente el jacobiano, ¿se fijan? Menos alfa 1, 2, menos alfa 2, 1. Y aquí, mire, fíjense ustedes, tengo este sistema ya. Un poquito más complejo. Puedo construir el jacobiano inmediatamente. ¿Ramiro? Por ejemplo, ¿Ramiro? solamente voy a tirarle un ejemplo porque ustedes como son matemáticos, ¿Ramiro? saben más que yo en esto, así que no les va a costar nada. ¿Ramiro? Sobre la especie 1. Está. Entonces tenemos acá. Estamos acá. La especie 1 está siendo afectada por sí misma. Entonces, aquí la especie 3 está afectando negativamente a la especie 1. Por lo tanto, hay un efecto, este es la matriz, el término que representa los efectos negativos de la especie 3 sobre la especie 1. Y todo el resto, 0. Entonces, para el caso de la especie 2, aparece otro término acá. ¿Se fijan? Y los términos, por ejemplo, la especie 2 también. La especie 2 también tiene efectos, ¿se fijan? Pero la especie 3 afecta a la especie 2. Y aquí está, y es negativo el efecto. La especie 4 afecta a la especie 2. Y el resto de los términos son 0. Y así sucesivamente uno podría. Entonces, denme el digrafo, yo le voy a dar la matriz comunitaria o el jacobiano. Espectacular. Ramiro, una consulta. Esos puntos sin flecha, esos puntos negros sin flecha, no se representan, no significan nada, entonces, ¿no van a la matriz? Sí, pues esto significa Efecto negativo. efecto negativo. Efecto negativo. Y esto significa efecto positivo. Por eso yo te digo acá, el efecto de la competencia intraespecífica es menos alfa 1, 1. El efecto de la competencia intraespecífica en X2 es menos alfa 2, 2. Por eso hay que ser muy cuidadoso con la terminología, o sea, con esto es negativo y esto es positivo. Esto significa el efecto
que tiene la tasa de la población X sobre la tasa de crecimiento poblacional de otra especie competidora. Eso significa, o sea, esa línea, a ver, bueno, es eso. O sea, piensen ustedes ahora que cada flecha hay una ecuación diferencial que está asociada a esta flecha. Y si hay otra flecha para acá, hay una ecuación diferencial. Y esta ecuación diferencial va a tener un signo dependiendo si estamos en un efecto positivo o un efecto negativo. Ahora, dada la maravilla que tiene esto, yo lo encuentro muy bonito, uno puede eventualmente ya saltarse toda la matemática compleja que puede haber aquí probablemente y construir inmediatamente el jacobiano a partir del digrafo, que es este. ¿Se fijan? Entonces, ahora finalmente lo que uno tiene es una cosa que no aparece, o sea, hay algo que aparece que uno no representa, que son los efectos indirectos. ¿Cómo puedo yo representar los efectos indirectos? Por ejemplo, aquí tenemos cascada trófica. Recuérdense ustedes, estos son los depredadores. Estamos acá 0, el nivel 0, el nivel 1 y el nivel 2. Tengo yo aquí, ya uno lo puede en forma intuitiva mostrar que hay un efecto indirecto positivo de la especie basal sobre el depredador y del depredador sobre la especie basal. Esto se puede intuir. O sea, son efectos que existen y que las ecuaciones de Lotka-Volterra no capturan. Entonces, ¿cómo uno lo puede hacer? Entonces, aquí tenemos, estoy solamente recordándole, la competencia, esta es la competencia por explotación. Yo tengo una presa y hay dos competidores que están compitiendo por una presa. Ellos no interactúan directamente, esta es competencia por explotación. Entonces aquí hay una interacción negativa, indirecta. Y hay un algoritmo que yo se los dije en algún momento, si esto es menos y esto es más, entonces menos por más da menos, o sea, esta especie afecta a esta negativamente. Y nuevamente, menos por más da menos, o sea, hay un efecto negativo. O sea, la competencia por explotación es una interacción indirecta. Y el caso más, como yo les decía, a veces cuesta pensarlo, pero no estoy pensando en competencia por interferencia, en el cual los tipos pelean. Estoy pensando en el ratón cuando sale, el conejo cuando sale en la mañana a comer pasto, no está el pasto porque el ratón se lo comió en la noche. O sea, nunca interactuaron físicamente, pero el ratón con ¿qué es este? Tengo competencia aparente, todo te generan interacciones, ¿cómo se llama? Directo. Entonces, eso hay que tenerlo como cautela. Hay una parte de la dinámica de la comunidad que los modelos de Lotka-Volterra no son capaces de detectar. Aparentemente, ya vamos a ver que tal vez sí. ¿De qué se ríe usted? Perdona. ¿De qué se ríe usted? Ah, ya. Hay una amiguita aquí que me está. Tengo una alumna oyente. ¿Quiere sentarse a escuchar o no? ¿Ah? ¿No? Ya. Profe, Sí. en la parte de competición indirecta, ¿por qué necesariamente asumimos que hay competencia? ¿No podría ser que el depredado fuese tan rico y numeroso que los competidores, o sea, los aparentemente competidores, sencillamente cada uno saque por su lado lo que necesita y no haya como una competencia? Tienes toda la razón. O sea, acuérdense que para que haya competencia, para que esto, o sea, teóricamente esto existe, esto tiene potencial de que exista, pero para que haya competencia,
Uno, tiene que haber sobreposición de nicho alta, ¿no es cierto? Alta o elevada. Pero también los recursos tienen que ser limitantes. Yo no sé si lo conversamos, pero ¿qué significa que un recurso es limitante? Creo que le mostré el gráfico. Sí. Imagínate que esta es la cantidad de recursos, y este es el fitness o la adecuación biológica. Nunca está de más recordarlo. Entonces, a medida que aumenta el recurso, el fitness aumenta. Pero llega un momento en que los recursos hay tanta abundancia, el fitness no puede, un individuo no puede tener más hijos de los que la fisiología le permite. ¿Ya? Hay algunas restricciones, entonces esta curva se aplana. Entonces imagínate que estamos en un escenario en que hay esta cantidad de... Y viene un competidor y te come hasta acá. ¿Ya? Entonces este es el tiempo 0 y este es el tiempo 1. Te quitaron esta cantidad de recursos. ¿Y cómo va tu fitness? No pasa nada. No hay competencia. No hay competencia. Pero ahora que pasamos de T1, pasa una manga de conejos o de ratones comiendo pasto, ¿cierto? O lo que sea, te deja ahí. T3, T2. Estabas aquí en tu fitness y ahora... O sea, la reducción del recurso afectó tu fitness. Entonces, acá hay competencia. La reducción del recurso producida por otro animal, por otro competidor potencial, afectó tu fitness. Por lo tanto, allí hay competencia. Es buena tu pregunta porque la competencia tiene que ocurrir si se dan estas dos condiciones. Que coman lo mismo, o cosas parecidas, pero que a su vez la disminución del recurso consumido por otro afecte tu fitness. Y cuando tú dices, por ejemplo, que si hay mucho alimento, claro, es posible que no haya competencia, pues, porque estamos en esta parte de la curva, en esta parte. Entonces, durante todo este rango, los recursos no son limitantes para el individuo que está siendo representado. Ramiro, una consulta ahí en ese digrafo de la competición indirecta. Ya, yo sigo viendo dos flechas, ¿cierto? Dos flechas hacia arriba. Uh-huh. Y una le pusiste, yo veo lo mismo, a una le pusiste negativo y a la otra positivo. Eso no me lo explico. Si son lo mismo, ¿y por qué una es positiva y otra es negativa? No voy a entender eso. ¿Cuándo no? A ver, mira. No, perdón, me fui. Parece que lo borré. Acá. Veamos. Ya. Aparte que a ratos el audio se te va, no sé si se te aleja o estoy mal en mi audio, entonces Ya, perdón, discúlpenme, no me reten, ya. Mira. Ya voy, es que estoy con un micrófono que se me echa a perder de repente, ya. Está el cable medio suelto, profe, parece. Sí, esta es la especie 1, esta es la especie 2, que son potenciales competidores, y este es el recurso. ¿Ya? Ambos afectan negativamente al recurso, ¿no es cierto? Pero el recurso afecta positivamente a la tasa de crecimiento poblacional de la especie 1 y la especie 2. Entonces, aquí aparece la competencia por explotación, es negativa a través del recurso compartido. Fíjate, el efecto de la especie 1 sobre el recurso es negativo.
el efecto del recurso sobre la especie 2 es positivo. Entonces la especie 1, sin siquiera verla, eso es lo que yo quiero enfatizar. Los conejos, cuando llegan al otro día, ya los ratones se comieron el pasto. ¿Me entiende? Pero hay un efecto indirecto negativo porque los ratones disminuyeron la abundancia de alimento para los conejos. Entonces ahí hay un efecto negativo de la especie 1 sobre la especie 2. Y esto es recíproco, porque da lo mismo, te fijas, la especie 2 tiene un efecto negativo sobre la especie 1, sobre el recurso, y el recurso tiene un efecto positivo sobre la especie 1. Y nuevamente aquí tenemos, por el otro lado, tengo menos, más. Menos por más da menos. Ah, ahí. Efecto negativo. Sí, gracias, ahora sí está súper claro. Está Ya. Entonces, aquí aparecen los efectos indirectos, que son, como les digo, son como un misterio en esta cosa, porque no son medibles tan fácilmente. Hay que hacer experimentos. Y vamos a ver cómo lo interesante de todo es que la matriz comunitaria, si hacemos los análisis adecuados, la matriz comunitaria es capaz de dar cuenta de estos efectos también, y esa es una cuestión súper interesante que quiero compartir con ustedes. Yo lo he aprendido ahora. Entonces, tenemos competencia por explotación, ahí, y los efectos indirectos son negativos, ¿ves? Ahí está. La competencia aparente, esto es cuando un depredador, ¿ya? Y dos presas. Entonces, el depredador se ve beneficiado por la presa 1 y a su vez afecta a la presa 1 y la presa 2 se ve afectada negativamente por el depredador, pero a su vez afecta positivamente a la especie 1. Entonces, aquí tenemos nuevamente, entonces, fíjense ustedes, el depredador tiene un efecto positivo, es afectado positivamente por la presa 1, pero es afectada, pero el depredador afecta negativamente a la especie 2. Entonces, a ver, espérate, aquí me confundí. ¿No? Este es positivo. Este es positivo y este es negativo. Y viceversa. ¿Ya? Entonces, acá no están compitiendo. No hay competencia. Lo que tenemos acá es un depredador que está regulando las densidades poblacionales de las presas. Y es el depredador el que genera que la especie 1 y la especie 2 como que compiten. Pero no compiten porque no tienen un recurso compartido. Esto es lo que se llama competencia aparente. La competencia está definida por dos depredadores que consumen un recurso, pero acá aparecen efectos indirectos negativos mediados por un depredador que está consumiendo las presas. Entonces, bueno, acá tenemos las cascadas tróficas. Acá aparece, digamos, estoy ejemplificando para que ustedes vean cómo la cosa se va complicando, ¿ya? Y parece ser, dígame. Ahí en el X1 y el X2 parecieran competir por ser devorados. O sea, en el fondo, cuando el equipo empieza a ser consumido por la especie, por el depredador, la especie 2 se libera del depredador y aumenta. Entonces, seguramente si yo graficara en el tiempo a la especie N, o al revés, voy a hacerlo al revés. Si yo graficara la relación entre la especie 1 y la especie 2, voy a encontrar una cosa así. ¿Por qué? Porque cuando hay poca especie 1, ¿no es cierto?, hay mucha especie 2. Y cuando hay mucha especie 1, hay poca especie 2. Es el depredador el que está haciendo... ¿Se acuerdan que conversamos de lo que...
ordenando a las presas, consumir presas en función de la disponibilidad de presas. Cuando hay mucha presa, se da sobre una y libera la otra, y la otra empieza a crecer. O sea, da la impresión como que hubiera sido liberada por competencia, pero no. Es el depredador el que ha liberado a la presa al consumir preferentemente la otra especie. Pero ahí se da. Solamente un comentario. Todas estas interacciones se pueden integrar y va a aparecer la red trófica. ¿Entienden? Sí. Esto es como disección de casos que al final, digamos, todavía yo los puedo tratar. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando tengo 10 especies, 20 especies, 30 especies? Ya, Perdón. ahí aparentemente se ve que la competición aparente es negativa, el efecto entre las presas, pero también se puede mirar por el otro lado, porque en el fondo, cuando hay más de una presa, beneficia a la otra. Entonces, esa parte no está ahí. Ese es un efecto positivo sobre la otra presa, sobre la presa menos abundante. Déjame ver, porque tú dices, claro, lo que pasa es que el depredador lo que hace, en el fondo, y esto probablemente no está representado aquí, y que cuando empieza a comer sobre la presa 1, está liberando a la presa 2, ¿no es cierto? Sí, y ahí ese es un efecto positivo para la presa 2. Para la presa 2, ¿pero de quién? ¿Del depredador o de la presa 1? Del depredador, de la presa 1. Murió micrófono, profe. Acá tengo el efecto intraespecífico. Entonces, yo también podría pensar que el depredador 3, al consumir la especie 2, está afectando la densodependencia, ¿no es cierto? Entonces, menos por menos me da más. Entonces, aquí Sí. habría un efecto positivo, porque lo que está haciendo el depredador es regular la abundancia de la presa a través de disminuir, por así decirlo, o aumentar los efectos densodependientes. Sí, está bien esto. Yo no lo he visto en otros textos, no lo he visto. Así que me parece, voy a estudiarlo todo. Es posible que aquí haya otro efecto indirecto que nosotros... Ahora, piensen ustedes, en la medida que empezamos a aumentar la cantidad de presas, que es lo que está, o la cantidad de especies, ya el tema se hace intratable. Por ejemplo, esto que se llaman cadenas de interacción. ¿Ya? Yo tengo aquí, por ejemplo, dos depredadores y 3 presas. Entonces el depredador 4 come la especie 1, come la especie 2, y el depredador 5 come la especie 2 y come la especie 3. Aquí hay una cadena de interacción. Y aquí empiezan a aparecer una cantidad. Primero que nada, los efectos indirectos de competencia aparente, que son estos. ¿Ya? El depredador está haciendo switch y está modificando, ¿no es cierto? Está afectando a una especie y después a otra, y aquí aparece la competencia aparente, pero aquí empiezan a aparecer un montón de otros efectos. Entonces, aquí tenemos 5 especies. Imagínense 20, 30, 40 especies. ¿Les queda claro esto, no? Vamos construyendo para ver cómo vamos a terminar esto. Vamos a hacer un pequeño recreo y volvemos a la parte que es más complicada matemáticamente. Y ustedes me van a tener que ayudar porque vamos a hacer algunas cosas que se hace con lo que se llama el análisis de loop o loop análisis. Y si no lo conocen, bueno, se los voy a presentar y ustedes después lo estudian. Porque ya esto no se los pregunté en ninguna tarea. Hagamos un pequeño... Ok.